¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por aquí. Ahora hacía tiempo que no hablábamos. Después del parón vamos a estar muchos partidos, muchos post partidos analizando las horas posteriores a los partidos del Barça, porque ahora ya hasta el 21 de diciembre pues prácticamente no vamos a parar y es una gran noticia, porque estos parones de selecciones son francamente incómodos. Bueno, espero que estéis bien. Es verdad que la cosa no ha empezado de la manera, pues bueno, que deseábamos todos, y es verdad que el Barça pues ha vuelto con malas sensaciones, ¿no? Con ese empate ayer a 2 en Vigo, 2-2. Después, es cierto, de ir ganando con los goles de Rafinha y de Lewandowski, pero la parte final, desde que Casado es expulsado en el 82, yo creo que ya con el cambio, la sustitución de Pedri y de Gavi en el 75, el equipo ya se desordena definitivamente, pero después, bueno, pues los goles del Celta en el 84 y en el 86, en 5 o 10 minutos fatídicos, que al final pues reflejaron un poco lo que es la idea, ¿no? de cómo fue el partido. Muy mal partido del Barça. En líneas generales, creo que está el Barça en el momento, perdón, más bajo de la temporada. Creo que no tiene que ser un escándalo, ni mucho menos, ni tenemos que dramatizar demasiado, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay que poner, ¿no? El objetivo en las circunstancias y en los porqués. La situación no está yendo igual de fluida que iba hasta seguramente, y creo que ese es el detonante un poco, creo que puede ser así, hasta el 0-4 en el partido entre el Madrid y el Barça, después de ganar 4-1 al Bayern de Múnich. Es verdad que posteriormente ganas 3-1 al Español, pero ya lo comentamos aquí, que aquel día en la segunda parte el equipo se había desconectado un poquito, y efectivamente es verdad que el día del Estrella Roja y el Barça tiene momentos de fútbol extraordinarios, pero también vemos ya cierta sensación. En ese momento seguramente no éramos conscientes, ¿no?, de que el equipo estaba levantando un poco el pie. Se confirma ante la Real Sociedad y se confirma ayer en este 2-2, que bueno, visto el partido, casi os puedo decir que el empate lo daríamos por bueno, por muchas cosas que ahora analizaremos, ¿no? Entonces, bueno, Flick hizo ayer una rueda de prensa, para mí, bajo mi punto de vista, bastante impecable, siendo muy autocrítico, cosa que necesitaba y necesita este club siempre, sin excusas, hablando claro, además gestionando bien ese discurso ante los medios de comunicación. Como ha trascendido, él rápidamente llamó a todos los jugadores al vestuario después del partido ante el Celta, bueno, les pegó, vamos a decir, una bronca, si queréis llamarle así, pero les dio un toque de atención importante. Les dijo que no podía ser, que no jugaran al 100%, que habían bajado la tensión competitiva tan importante en el fútbol de hoy en día, y que no estaba dispuesto a asumirlo, y que se iba, con ese discurso, se iba a la rueda de prensa a mantenerlo, y así nos lo explicó, así lo explicó públicamente ante los medios de comunicación sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, Hansi Flick, que sigue demostrando autocrítica, una gran gestión. Es verdad que el discurso puede parecer demasiado exigente en un momento, porque a lo largo de la temporada pues van a haber momentos bajos, van a haber momentos donde tienes que apretar las tuercas. No hay que exagerar, creo que Hansi Flick es consciente, no hay que exagerar, pero sí que es igual de cierto que si quieres mantener la tensión competitiva en el fútbol de élite, con una plantilla que nos ha dado esta temporada muchas alegrías, con un grupo en el que hay que confiar en la cantera, etcétera, pero no podemos olvidar que es un grupo joven, que es un grupo inexperto, que es un grupo que muchos de esos jugadores están rindiendo, la mayoría, casi diría, por encima de lo esperado. Por lo tanto, bueno, pues hay que apretar porque un despiste puede costar caro, y que la plantilla es corta. Y esto lo sabemos todos. Entonces, bueno, veremos hasta dónde llega esta plantilla, pero está claro que si llega a algún sitio será con la actitud de hace 3 semanas, de hace 4, hace un mes, no sé, poner el punto, como decíamos antes, donde queráis, pero está claro que el equipo ha perdido tensión competitiva y no está jugando al 100%, se desordena mucho más, y a partir de aquí pues está pasando lo que está pasando, que los rivales no son tontos, estudian evidentemente al Barça. Es el equipo que estaba marcando el ritmo en Europa, y esto pues hace que tengas muchos ojos tácticos puestos encima tuyo, y los rivales, los entrenadores, que son muy buenos, hacen muy bien su trabajo, igual que lo hace Hansi Flick, estudian al Barcelona y saben cómo hacerle daño.
es evidente que, por ejemplo, ya no se cae tanto en fuera de juego, los rivales ya no caen tanto en fuera de juego como sucedía, algo que siempre comentábamos aquí. Bueno, pues ¿por qué? Porque esa línea alta sigue estando ahí, el Barça es su manera de jugar, a mí me parece perfecto, la personalidad con la que juega este equipo. Después podemos encontrar matices en todo lo de ayer, que ahora lo comentamos, pero es evidente, como digo, que, que los rivales, bueno, salen de otra manera y miden mucho más porque saben que la defensa del Barcelona pues es seguramente la defensa más especialista del mundo en tirar la línea y que lo está haciendo de forma fantástica, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle. Pero para mí el detalle que lo marca todo, y tácticamente, si queréis así, ¿no? Porque yo creo que lo reconoce Flick y yo estoy de acuerdo, hay una cuestión de relajación, hay una cuestión de implicación, hay una cuestión de que los jugadores se ve, ¿no? No están al 100%, están mucho más desordenados. Hay un detalle ayer, ¿no? Ayer fue el partido de toda la temporada donde el Barça más kilómetros hizo, más corrió. Y fijaos que tuvimos la sensación todos, ¿no? De que el partido estaba menos controlado que nunca. Bueno, correr sin sentido, ¿no? Desorden absoluto. Entonces algo falla, ¿no? Entonces ahí esa solidaridad que caracterizaba a este equipo se ha perdido y se tiene que recuperar cuanto antes, esa esencia, ¿no? Pero a lo que decía, el gran detalle que marca para mí el estado, ¿no? De estos últimos partidos es la presión alta. Ya el día de la Real Sociedad, aquí lo comentamos, esa presión no tuvo la misma intensidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes o arriesgas tanto con la línea tan alta, como estamos viendo con este Barça, la presión es la clave de todo. La presión alta, la recuperación tras pérdida en línea de 3/4, por aquello que hemos dicho tantas veces, ¿no? Porque cuando recuperas arriba estás mucho más cerca de la portería y evidentemente el trabajo que tienes que hacer se reduce a más de la mitad y es mucho más sencillo, y la presión alta te ahoga en la salida de balón como rival, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí es mucho más difícil coger la espalda del Fútbol Club Barcelona. Esa presión alta está siendo mucho más relajada, no está siendo tan efectiva, no está siendo tan solidaria y a veces cuando se hace sin sentido. Esto consigue que los rivales lleguen mucho más, entonces los partidos se convierten mucho más en un correcalles, un tira y afloja, un box to box que se dice en baloncesto, y es lo que está pasando ahora mismo con estos dos últimos partidos del Barça. Al final falta control. Después es verdad que creo que este Barça de Hansi Flick es muy directo y que, insisto, que ha decidido jugar así y que cuando ha funcionado lo hemos dicho y está haciendo y fantástico. Y oye, la idea sigue siendo la idea Barça, pero le ha dado un toque, ¿no? De mucha más verticalidad y apuesta por un fútbol mucho más directo, y esto está muy bien cuando se aplica al 100% la idea táctica, pero cuando falla y ya bajas al 90 o al 80%, los partidos se desordenan. Entonces yo sí que es verdad que ¿qué pasa? Que cuando veo este Barça tan desordenado, en este correcalles prácticamente continuado, claro, creo que no soy el único, creo que muchos de vosotros seguro que también, se nos va la cabeza rápidamente al control. Falta control, ¿no? Sobre el terreno de juego, falta control, falta pausa. Ayer, con 0-2 en el marcador, viendo que el Celta se estaba creciendo por minutos en la segunda parte, yo digo, es que aquí lo que echo de menos es la pausa. En lo que hacía Xavi Hernández, para que lo entendáis, si, lo sabemos todos, ¿no? Ese punto de defender con el balón un resultado como teníamos. El Barça ayer fue muy contundente, eso lo está siendo toda la temporada. Flick empezó hablando de esa contundencia que no se podía perder, ¿no? Que era vital en este equipo, que se aprovecharan las oportunidades generadas de gol, que había sido uno de los grandes problemas del Barça de Xavi. Flick entró con ese estigma, ¿no? En esta temporada, eso se está cumpliendo. Ayer de nuevo se volvió a cumplir, la efectividad de sus delanteros no está Lamine, pero igualmente el Barça había conseguido ponerse 0-2, por lo tanto estaba cerca de llevarse una victoria 0-2 en un muy mal partido, que seguramente era una señal ya importante de que las cosas, como decimos, no se están acabando de hacer bien en los últimos partidos, pero claro, al final pues lo acabas pagando, ¿no? Es cierto que hay un momento clave en la jugada, que es la expulsión de Marc Casado. Yo creo que ayer, no quiero ser especialmente duro, pero creo que al final lo vamos a ser, ¿no? Porque hay una gran diferencia cuando están Pedri, Gavi y Casado en el terreno de juego. Ya sabéis que ayer el Barça salió con Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín por unas molestias de Valde, Casado, Pedri, Gavi, Rafinha, Dani Olmo más escorado en la izquierda, pero hacia adentro, y Lewandowski en un cuadrado con Casado y Gavi en la base y Pedri y Olmo más arriba, ¿no? Bueno, es verdad que esto, ahí yo también os tengo que decir que a mí me chirría mucho que prácticamente regales la banda izquierda si no está Valde.
Es verdad que las opciones no son muchas, Ansu Fati está lesionado, Ferran Torres está lesionado, entonces al final Lamine lesionado, entonces no tienes muchas opciones. Dani Olmo es el jugador que lo pone sobre el terreno de juego, que es evidentemente un grandísimo futbolista, que no hizo su mejor partido. También es verdad que esa posición creo que hemos visto claramente que no es la mejor, que la posición que le va bien es o llegando desde la derecha o en la media punta. Es cierto que Olmo había jugado desde la izquierda hacia adentro en la selección española, pero es que aquí yo tuve la sensación muchas veces que se estorba en esa media punta con Pedri. A mí esto del Cuadrado no me entusiasma mucho, líneas generales, con centrocampistas todos tan puros como los que jugaron ayer. A mí me gusta, si quieres, el Cuadrado, pues cuando Rafinha, que también te puede caer mucho más a banda y es mucho más versátil en este sentido, jugando desde la izquierda. Pero bueno, esto ya es a gusto personal y tampoco vamos a entrar aquí. ¿Qué pasa? Que es verdad que el equipo, aunque tiene muchas pérdidas, ahora repasaremos números, el equipo está inconsistente con balón durante todo el partido prácticamente, con la idea traicionada, con inconsistencia, con inseguridad, con falta de solidaridad en el juego, pero se adelanta y es verdad que mantiene cierta esencia con Gavi, con Pedri, con Casado especialmente en el terreno de juego. Cuando Gavi y Pedri son sustituidos en el 75, entra un De Jong que está completamente desarticulado en lo que pide Flick al juego. Yo no sé qué vamos a hacer con Frenkie De Jong. Y después, claro, incorporas a Fermín, que bueno, Fermín es verdad que lo hace bastante mejor, pero también es cierto que no es su mejor partido en la línea general de todo el equipo. Es que realmente nadie estuvo especialmente bien, más allá de Rafinha y Lewandowski por la contundencia. Y Cubarsí, seguramente en defensa, ¿no? Pero es cierto que De Jong va a otro ritmo. Si os fijáis en los goles, sale en la foto siempre. Es un jugador que, bueno, el día del Bernabéu transmitió ese control que necesitaba el equipo. El día que quieras ese control, yo creo que por eso lo sacó un poco Flick, te lo puede dar, pero para ello necesitamos la mejor versión de De Jong con muchísima confianza y mucha personalidad sobre el terreno de juego. Y yo esto no se lo he visto nunca en el Barça aún. Se lo vi en el Ajax, pero ese liderazgo natural que tiene Gavi, por poner un ejemplo, que tiene Casado, por poner otro ejemplo, yo a De Jong no se lo veo. Entonces, De Jong entra en el partido y se dibuja dentro del panorama, no cambia el panorama que estábamos teniendo, que es lo que se le pide a un jugador como Frenkie de Jong, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, es la expulsión de Casado, que es una acción desafortunada, con una segunda amarilla, es una acción que, bueno, es la clave de este equipo, en esa posición de medio centro, en ese doble pivote, llamarle como queráis, pero realmente cuando sale Casado el equipo ya se desordena del todo y el rival necesita 5 minutos para encontrar un Barça completamente desarticulado y empatar el partido. Y insisto, Casado es básico y ayer tampoco tuvo su mejor día, es cierto, pero creo que hay una gran diferencia. Son 5 minutos donde Casado es expulsado, 2 goles, 5, 6, 7 minutos, y por ahí antes, ¿no? 10 minutos antes, el tema de la sustitución de Gavi de Pedri, bueno, pues el equipo se viene completamente abajo y no hace valer esos goles de Rafinha y Lewandowski, buenos goles, ¿no? En la segunda parte el Barça perdió 27 balones perdidos. O sea, está claro que este equipo con balón ayer no estuvo bien en la línea del partido de la Real Sociedad. En las 3 derrotas del Barça, o los 3 partidos, vamos a llamarlo, no son 3 derrotas, ¿no? El día de la Osasuna, Real Sociedad y Celta, ¿no? Donde han volado puntos, son los 3 partidos donde el Barça menos balones ha recuperado en campo contrario de toda la temporada. Los datos dejan claro que el Barça ha bajado la intensidad en la recuperación y que por ahí empieza todo. Entonces es una cuestión también de intensidad, de esa presión alta que no es la adecuada, no está bien hecha y eso permite una salida mucho más cómoda al rival y a partir de aquí, pues claro, no tienes el control del partido, ¿no? Entonces hay que ir al 100%, como dice Flick en rueda de prensa. El equipo es muy joven, yo creo que ha habido cierta relajación, pensarse que se podía ganar con la gorra un poco porque la superioridad ante el Bayern y el Madrid fue notoria, el equipo estaba muy bien entrenado, la relajación en el fútbol como en la vida no es buena consejera, hay que implicarse, hay que saber disfrutar del momento, de la victoria, es importante, no todo puede ser exigencia al 100%, ¿no? Sin recompensa, pero sí que es verdad que, bueno, en esa gestión estoy convencido que Flick lo va a conseguir dar con la tecla, porque lo veo tranquilo, no me transmite en ningún caso, insisto que no hay que hacer dramas, pero no me transmite en ningún caso falta de gestión, lamentablemente siempre miramos atrás cuando hablamos y comparamos, pero es cierto que Xavi, por ejemplo, el año pasado transmitía, incluso en alguna victoria, esas sensaciones, ¿no? De decir, esto se le está escapando de las manos, ni mucho menos, son 2 resultados malos, es un empate, por lo tanto no es una derrota, el Barça sigue sumando, está en la pomada, es líder, calma,
pero bueno, es evidente que alguna cosa no se está haciendo bien. Insisto, yo creo que es más una cuestión de implicación de los jugadores y con esos fallos tácticos. Yo echo de menos que el Barça, aquí somos críticos cuando creemos que tenemos que serlo, y después ya sabéis que si el Barça va bien, como fue, lo diremos, y ha ido muy bien durante muchos meses, ha funcionado muy bien, y yo me habréis escuchado muchas veces que yo decía aquello de, es que me encanta este Barça porque es completamente imprevisible. Lo dije también en las tertulias nacionales de Radio Marca, digo, es que realmente es imprevisible. Este equipo te juega de una manera o de otra y no sabes cómo frenarlo. El Barça ha perdido esa sensación, ¿no? de que te puede jugar y matar de diferentes formas, para ser ahora en los últimos partidos muy previsible, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque el rival sabe cómo desarticularte. Entonces, bueno, suerte que se salvó un punto ayer, que va a ser un punto de esos que yo creo que puede ser clave en un momento determinado de la temporada. Hemos hablado de Jong, hemos hablado de expulsión de Casado, ahora hablamos de nombres propios, hacemos si queréis un uno por uno rápido. Hemos hablado de la sustitución de Gavi y Pedri en un momento clave, de que el equipo con la presión alta no funciona y se desarticula. El correr sin sentido, ¿no? Con los kilómetros, etcétera. Pero no hemos hablado de Lamine Yamal. Es cierto que hay una cierta Lamine dependencia. No es casualidad que en los partidos donde no esté Lamine, el Barça pierda prácticamente todos los partidos. Se consiga un punto. O sea, creo que es lógico que hay una Lamine dependencia desde el punto de vista de la genialidad. Me preguntáis, si me preguntarais, no sé si lo hacéis, si el Barça hubiera ganado ayer con Lamine sobre el terreno de juego, yo creo que el Barça hubiera sido igual de desordenado y hubiera hecho un partido en lo táctico parecido, tengo la sensación. No creo que hubieran cambiado mucho las cosas. Y estaríamos quejándonos también, y seguramente estaríamos analizando de que ya no se juega en la excelencia que se había jugado a lo largo de la temporada. Abro paréntesis, es prácticamente imposible mantener esa excelencia todo un año. Eso está, vamos, al alcance solo de un equipo que yo he visto, que es el Barça de Guardiola. Cierro paréntesis. Dicho esto, sí que creo que Lamine, como cualquier otro crack, te soluciona muchos problemas. Ejemplo, el Barça de Valverde, un equipo para mí que fue decadente, ganó ligas, y fijaos que digo que fue decadente porque venía de lo más alto y fue en descenso constante sobre la manera en cómo jugaba, lo poco que arriesgaba. Seguramente inteligente desde el punto de vista de la gestión de un entrenador, lo puedo llegar a entender, pero no es la idea que yo quiero para el Barça, ni la idea que yo le pido a mi Barça. Lo que pensaba Valverde para aquel equipo, con un potencial tremendo, seguramente mayor al que expuso. Ahí están finalmente las derrotas de Roma, Liverpool y tal, que acaban situando al equipo en esa manera de gestionar. Pero aquel equipo lo vendía todo a Leo Messi. Messi te solucionaba muchísimo, muchísimo. Esto pasa, y ha pasado en los últimos años, con cracks como Mbappé, con Cristiano Ronaldo, con Messi, como digo, con tantos otros. Cuando tienes un crack diferencial, para mí Lamine lo es, aunque es muy joven, parece mentira que lo estemos diciendo, pero es así. Te soluciona partidos, ¿no? Y te soluciona muchas cosas, muchísimas. Y partidos como el de ayer, seguramente pues tienes esa genialidad. Entonces, ¿han habido partidos parecidos al del Celta y a la Real Sociedad? No, pero han habido partidos que han parecido encallados y que una jugada aislada del crack que tiene ese punto, esa genialidad, esa jugada, ese chute desde la frontal donde otro siempre te la va a enviar fuera, él te la mete dentro, ese regate tremendo que desarticula a un doble marcaje, esa genialidad, ese genio, ¿no? Ese talento único que tienen los grandes cracks, y Lamine lo tiene en la sangre, veremos hasta dónde llega, pero lo lleva, pues evidentemente se acaba notando. Cuando no está, si además el equipo tiene estos errores tácticos / de intensidad en el fútbol, pues bueno, pues sí, claro que se nota. Y insisto, este Barça ha jugado muy bien hasta ahora, está muy bien entrenado por Hansi Flick, pero es un equipo que no va sobrado y que es un equipo pues en construcción, con una situación complicada y compleja en el inicio de temporada. Bendito Hansi Flick, que lo ha hecho muy bien y ha sacado al equipo, al club diría, ¿no? De una situación que pintaba francamente mal después de la era Xavi, los errores de gestión, etcétera, etcétera. Venimos de donde venimos, pero es cierto que, como cualquier otro equipo,
cuando hay un crack tan diferencial, siempre se genera una cierta dependencia de él. Entonces, Lamine está lesionado, creo que esta semana en Champions va a volver a jugar, eso lo va a agradecer el equipo, pero lo más importante es que el equipo vuelva a tener esa solidaridad, ese rigor táctico y esa sensación de que para poder ganar en el fútbol de hoy en día, que es una sensación que creo que es real, necesitas ir al 120%. Y aún así muchas veces pierdes. O sea, porque después está la batalla táctica, el talento, la genialidad y si queréis un poco, si creéis en ello, la suerte, ¿no? Entonces, bueno, son factores clave en el mundo del fútbol de hoy en día a todos los niveles. El otro día me preguntaban por Mbappé en la tertulia nacional y yo decía... Digo, sí, es que bueno, Mbappé es verdad que no está bien, ha hecho un cambio de ciudad, sin entrar en temas extradeportivos, que es algo que, bueno, en su momento con Mbappé se tendrá que analizar, ¿no? Si le está afectando o no. Ya sabéis que en Francia se ha comentado que está tocado en lo anímico, etcétera. Pero sin entrar en ello, al final hay una cuestión táctica muy clara, ¿no? Vinicius, Mbappé, dos jugadores que a mí me parecen que va a ser complicado. No digo que no lo acaben haciendo, pero va a ser complicado o va a ser laborioso que encajen en un mismo terreno de juego, lo que pide Ancelotti, pero es que además Ancelotti les pide que no trabajen tanto como los otros. En el fútbol de hoy en día hay que presionar alto y los delanteros y los grandes cracks se tienen que sacrificar. O sea, esto de ir caminando por el campo y aparecer un par de veces con un fútbol que se ha intensificado de una manera tremenda, donde el físico además es mucho más potente que hace 10-15 años, es muy complejo que no trabajen los de arriba, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el problema que está viéndose en el Madrid, que se rompe el equipo desde la delantera hasta la defensa. Y en el Barça hay que trabajar igual o más. Entonces tú puedes ser muy bueno, tácticamente el Barça es un equipo trabajado, ordenado, con balón ha demostrado tener un criterio tremendo, hay una velocidad de balón en la circulación, hay un ofrecimiento constante rompiendo líneas por parte de los hombres de arriba, y alternativas donde el Barça te puede hacer daño por dentro, te puede hacer daño por fuera, te puede hacer daño con balones largos, como fue el ejemplo ayer con el pase de Koundé. Pero es cierto que hay que trabajar al 100% y que no te puedes relajar ni un segundo porque el fútbol de hoy en día está muy igualado. Bueno, sin querer hacer dramas, y dicho el partido de hoy, hablemos un poco de los jugadores uno a uno, porque hay algunos que merecen ser destacados también en positivo. Así de claro os lo digo, no todos son malas noticias del partido de ayer ante el Celta. Por ejemplo, Iñaki Peña. O sea, Iñaki Peña que está... A ver quién lo saca de aquí. Porque es verdad que ayer fue especialmente castigado con esos 2 goles porque lo hizo muy bien, con varias intervenciones de mucho mérito en el 1 contra 1. Hay una Ilaix en el primer tiempo que se la saca con un talento tremendo, unos reflejos espectaculares. Vamos a empezar, ya hace tiempo que lo decimos aquí, pero vamos a empezar a pensar que Iñaki Peña es un portero que puede seguir creciendo, tiene un nivel de confianza en sí mismo importante, ha superado las críticas, que no era sencillo, y sí, que los 2 goles afean quizá un poco el resultado final, pero hizo un gran partido, lo está haciendo muy bien, los goles no son culpa suya. Entonces, fue una muy buena actuación, una más de Iñaki Peña. Es seguramente la mejor noticia de los últimos meses, ver a este nivel a Iñaki Peña. El que hizo un muy mal partido fue Koundé. Es verdad que es asistente en el gol de Rafinha con un pase tremendo, hay que decirlo, pero después estuvo incorrecto durante todo el partido. Perdiendo balones de forma incontestable, sin criterio con balones largos en la salida de balón, perdiendo la marca, sufriendo mucho con el extremo del Celta, desconexión al final que le acabó costando un gol al Barça en un control inexplicable, en una jugada horrible. Bueno, tiene esto, Koundé, lo hemos dicho muchas veces, es un jugador que normalmente después de hacer partidos así se recupera rápido porque mentalmente es fuerte, pero su punto débil es eso, que cada 5 partidos te hace un desastre. No tiene esa regularidad. Y él lo escuché ayer que hizo una crítica con él mismo que lo honora, ¿no? Y que evidentemente está bien, pero no puede ser. Cubarsí ayer se pasó el día corrigiendo. Tuvo mucho trabajo. Siempre llegó a tiempo prácticamente para frustrar todas las jugadas ofensivas del Celta, ganando duelos, enviando balones a córner, llegando y tal. Bueno, en la excelencia prácticamente siempre y así la máscara. Pero evidentemente, claro, sufriendo mucho, ¿no? Igual que Íñigo Martínez, que estuvo concentrado al límite en varias acciones, pero sí que es verdad que ayer perdió duelos aéreos, uno que lo pierde que casi le supone el empate de Aspas, pérdidas muy peligrosas en la salida de balón. ¿Por qué? Porque el rival estaba mucho más cómodo, con más hombres arriba, entonces, claro, ahí ya no es tan fácil, ¿no? Cuando sales desde atrás y el equipo está rival más entero. El que para mí desentona mucho es Gerard Martín. He leído por ahí últimamente que se van a fichar laterales en el futuro.
yo escucho lo de los extremos. El Barça no tiene una situación holgada económicamente a día de hoy. Escucho mucho esto de que Roberto Leao y tal, que es buen jugador, y me gusta, pero creo que la parte de arriba se tienen que fichar si quieres apuestas, jugadores me valen de la cantera pero Rafinha, Lamine, tienes una delantera extraordinaria. Quizá lo del delantero centro por la edad de Lewandowski lo veo más importante, pero sobre todo lo que veo es que el Barça necesita fichar laterales. O sea, Koundé me vale, pero en el lateral izquierdo, que vale, Valde me vale, pero es cierto que me cuesta verlo al nivel de quizá el resto de la plantilla, pero lo que está claro es que, por ejemplo, Gerard Martín, que es un jugador de la casa, que seguramente ni él imaginaba estar en estos momentos en el Barça, pero cada vez que juega se le ve nervioso, desentona, desacertado. No hay nada más, por lo tanto, bueno, pues es lo que hay, tiene que jugar, ¿no? No lo quiero desmerecer, el chaval se esfuerza, pero ayer fue muy protagonista, mereció ser expulsado. Es verdad que Yago Aspas desentona con la crítica en ese momento y se pasa a 3.000 pueblos en esa jugada en el final de la primera parte. Se la jugó con Aspas en una jugada que algunos creen que es penalti, yo creo que no es penalti con el gallego, pero es verdad que Gerard Martín le cuesta. Es muy irregular, no sube con demasiado criterio, sufre en el 1 contra 1 y al final Flick le sustituye en el descanso y entra Héctor Ford. Es que yo creo que lo vimos todos. Es un jugador que está muy lejos del nivel de otros jóvenes que sí que han entrado en la primera plantilla desde abajo, pues con mucho más acierto y mucha más preparación. El caso de Marc Casado, que ayer, pues bueno, acabó expulsado. Seguramente eso es lo que marca el partido. Pero es verdad que no estuvo, como siempre, dando equilibrio desde atrás. Sigue jugando fácil, tiene el partido en la cabeza, eso nunca cambia, pero no fue el Casado con el control habitual del juego que nos ha demostrado que puede llegar a ser. Estuvo muy exigido, multiplicado. También es verdad que, claro, trabajando sin balón, que eso, evidentemente, para estos jugadores, aunque él sí que entiende ese trabajo, pero es cierto que ayer estuvo multiplicado, ¿no? Y que era el síntoma de que las cosas no iban bien. También Gavi no me desagradó, multiplicado también, dinámico, bueno, intentándolo, haciendo recuperaciones con su intensidad habitual, algunas buenas sensaciones con balón también, con acciones de nivel. Yo creo mucho en este centro del campo que presentó ayer Flick. Ayer no funcionó o no acabó de verse de la mejor manera por los motivos que hemos dicho, pero yo el centro del campo este de Gavi, Casado, Pedri, más avanzado, yo creo que es el futuro de este equipo y realmente creo que puede funcionar muy bien. Ayer Pedri enlazó un buen tramo en el que empezó a aparecer con claridad en línea 3/4, etcétera. Quizá no tuvo la definición habitual en el último pase, tampoco en la segunda parte, pero bueno, no fue un desastre. El que estuvo muy mal para mí fue Olmo, muy mal, incómodo, ¿no? Desde esta posición, quizá como decíamos en el cuadrado, más a la izquierda, algún disparo, etcétera, pero muy lejos. Sospecho que Olmo no está bien físicamente, no sé, es una sensación, Ya sabíamos que era un poco su hándicap, el tema de los problemas musculares. No sé nada, pero lo veo que corre como con molestias, que no tiene esa fluidez con la que apareció en el Barça. Y bueno, para mí el mejor fue Rafinha, con un estado de forma tremendo. Este sí que presiona siempre. Este sí que tiene una actitud tremenda. Sus números están ahí, son números espectaculares. Otro gol, destellos de calidad, implicación, disparos. Otro que fue a la madera. Creo que un poco en la línea de Lewandowski, que también es verdad que ayer aprovechó la jugada. El gol que marca es de killer, de insistencia, de ir. Quizá algo impreciso fuera del área, pero aparte de ello creo que fueron los dos mejores. Y bueno, salieron Héctor Ford, que la verdad es que lo probó en la izquierda y la verdad es que Héctor Ford cumplió. Ya lo habíamos visto ahí con Xavi. Héctor Ford, la verdad, para mí, por encima de Gerard Martín, tendría que jugar Ford por delante. Para mí es más jugador, lo he dicho siempre. Es verdad que en el 2-2 le supera Hugo Álvarez, pero para mí es De Jong el que falla en esa jugada. Mirarla de nuevo. Yo creo que Héctor Ford llega ya tarde a intentar evitar el problema de marcaje de Jong. Es mi sensación. Y bueno, poco más. Testimonial Pau Víctor, un poco Fermín en la línea, Pablo Torre inédito también, que
Bueno, un poco esto, no mucho más. Una derrota, hay un empate que incluso a veces me traiciona la mente y parece que sea una derrota. Y a seguir, vamos a ver qué hace el Madrid y el Barça que juega el próximo partido de Champions, recordemos, ante el Brest el martes a las 9 de la noche. Champions League, con esto no hay tiempo. Mañana rueda de prensa de Hansi Flick y ya nos centramos. Después vienen Las Palmas el sábado a las 2. El martes, Liga entre semana, a las 7 de la tarde, Mallorca-Barça. Sábado 7, Betis-Barça. Borussia Dortmund-Barça el miércoles 11. Barça-Leganés y Barça-Atlético de Madrid el sábado 21 de diciembre a las 9 de la noche, antes de irse. Nos vamos todos de Navidad y de vacaciones. Bueno, chicos, que esto sigue, ¿eh? No vamos a entrar en dramas, pero sí que es verdad que hemos encendido una luz de alarma después de estos últimos resultados. Espero que Hansi Flick lo corrija. Os comento una cosa, que ya os comenté, recordad, el próximo viernes, voy a ser un poco pesado con esto, me lo vais a permitir, empezamos el nuevo programa, todo el equipo antiguo del Tribuna Marca, estamos en este proyecto muy contentos. La Meta, nuevo programa, nuevo video podcast en Marca a nivel nacional, un podcast polideportivo de análisis, atemporal, por lo tanto para que se puedan ir escuchando todas las temporadas que vayamos a ir grabando cuando queráis, sin problema. Temas que vamos a tratar, por ejemplo, en el primer programa, un poco la llegada de la NBA a Europa, que se está hablando que quiere hacer una nueva competición paralela a la Euroliga. Lo hacemos con Anthony Daimiel y Guille Jiménez, las dos voces de la NBA en este país. Yo estaré ahí presentando el programa, conversación con Juanma Castaño, muy interesante. Todos los programas ya han sido grabados y os puedo decir que valen mucho la pena. Hablamos de ciclismo con Eri Frade y Alberto Arauz, compañeros de la COPE. Hablamos del fútbol del futuro con Rafa Sauquillo, David Bernabéu, Vanessa de Lucio, Nacho Lavarga. ¿Hacia dónde va el fútbol del futuro? En un programa que realmente se sacan conclusiones muy interesantes. La inteligencia artificial en el mundo del deporte. Y una conversación con Lorena Torres, experta en alto rendimiento, que estuvo en la NBA, que trabaja con futbolistas y que ha escrito un libro, y una conversación con ella muy, muy interesante en los 4 primeros programas de La Meta, que sale el primero el día 29. Se podrá seguir en los canales de Marca, en diferentes, tendrá su podcast, evidentemente también, pues por aquí pondremos algún enlace para que lo tengáis y podáis escuchar este programa, que me hace muchísima ilusión y espero que me acompañéis. Ya lo he puesto en el grupo de Telegram y ya me habéis apoyado todos, la comunidad ahí del grupo de Telegram, y os lo agradezco mucho de corazón, pero espero que os guste el programa y se acepta evidentemente cualquier crítica, cualquier situación que queráis y temas a tratar, porque insisto, no solamente vamos a hablar de estos deportes, sino de todo tipo, de Fórmula 1, tenis, MMA, de todo, de lo que haga falta. La Meta, un proyecto que nos hace mucha ilusión en Marca y que empezamos el día 29, el próximo viernes. Ya os lo recordaré el martes, voy a hacerme pesado con esto. La Meta, el nuevo programa. Bueno, chicos, cuidaros mucho y chicas, un abrazo bien fuerte para todos.